Estamos en Radio Actual 107.1 FM y le damos los muy buenos días. Aquí todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 para todo Costa Rica y a través del Facebook Live en Actual FM 107.1 y en Vecinos CR para todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Francisco Javier Prendas Rodríguez le saluda en compañía de hoy el vecino mayor don Fabricio Alvarado Muñoz. Siempre es un gusto saludar a todos los que nos siguen a través de las distintas redes sociales y por supuesto a través de 107.1 FM. Muy contento, muy agradecido con Dios por esta oportunidad, hoy con un programa muy interesante, un programa sobre reactivación económica con un economista que estoy seguro nos ayudará a todos a entender la situación y sobre todo a pensar cuáles podrían ser algunas acciones que pues se podrían ejecutar para mejorar la situación del país en este momento, y me refiero a don Eli Feinsaig, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Gracias por acompañarnos, don Eli. Buenos días, don Fabricio, don Francisco. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Placer estar por acá. Gracias de verdad. Antes de iniciar con la entrevista, quiero recordarle a nuestros amigos, bueno, la transmisión del Facebook Live, que como lo dijo Francisco, es en Actual FM 107.1. Ya la estamos compartiendo a través de el grupo Costa Rica Unida, que usted sabe que por ahí hay casi 160,000 personas. Lo estamos compartiendo también desde la página Fabricio Alvarado, que también hay bastante gente que nos sigue por ahí. Pero quiero hacer énfasis en que queremos y pues es nuestro deseo que usted nos siga también y nos acompañe en la página de Facebook Vecinos CR. Estamos ya muy cerca de llegar a los 1,000 seguidores. 74 personas para llegar a 1,000 y bueno, yo sé que hay 74 personas escuchando el programa hoy que quizás puedan entrar al Facebook y darle me gusta a Vecinos CR, Vecinos CR. Búscalo ahí en Facebook y 74 personas. ¿Quién será el número 1,000? Vamos a ver quién es el vecino número 1,000 de esta gran comunidad. Porque bueno, cuando usted le da ahí en búsqueda Vecinos CR, aparece otra que de pronto puede generar alguna confusión. Usted va a ver el logo del programa, el logo del programa Vecinos, pero si está en una computadora, usted lo que tiene que escribir es www.facebook.com/, Vecinos CR. Así nos va a encontrar. Así nada más. Y bueno, recuerde que también puede hacer sus preguntas, sus consultas, sus comentarios a través del WhatsApp 61757372, la línea directa con acá la cabina y con el programa Vecinos 61757372. Vamos a entrar en materia, don Eli. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá con nosotros, por haber madrugado. Sé que usted es muy trabajador, así que eso no es problema para usted. No. Vamos a empezar por hacer un diagnóstico. Vamos a empezar por decirle a la gente cómo está el país. Nosotros tratamos no de decir solamente lo que nosotros pensamos, sino de incorporar voces que pueden ser perfectamente diferentes, opinar de diferente forma en el diagnóstico y en la solución al respecto. Así que usted, don Eli, que es muy reconocido en este país como economista y en su forma de pensar, díganos, ¿cómo está Costa Rica económicamente hablando y financieramente hablando? Ok. Un buen punto de partida. A ver, tenemos un país con, cuando uno ve los indicadores macroeconómicos, que nos encanta a los economistas verlo, ¿verdad? Pero después la gente dice, de qué raro, este carajo está hablando de carambadas que yo no siento, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando uno ve los indicadores macroeconómicos, uno podría llegar a la conclusión de que no está tan mal el país. Hay crecimiento positivo, ¿verdad? La inflación está baja, pareciera estar bajo control, ¿verdad? Entonces, uno podría engañarse y pensar que la situación está bien. La realidad es que la economía del país viene desacelerándose desde hace 5 años. El índice mensual de actividad económica, que es un indicador de cómo cambia la producción mes a mes, se va midiendo. El índice mensual de actividad económica alcanzó un pico, digamos una cima, en julio y agosto del año 2015. Y a partir de ahí ha venido descendiendo, ¿verdad? Entonces, no es un descenso de que todos los meses cae con respecto al mes anterior, sino que va pegando brincos y saltos, pero siempre con una tendencia descendente. La última medición fue la de abril de este año, había caído a 1,6, o sea, pasó de estar creciendo 5% la producción a 1,6 en abril. Y tal vez lo más preocupante es que en mayo del año pasado estaba en 3,2, o sea que en solo un año se redujo a la mitad el crecimiento, ¿verdad?
Y esto es lo que nos tiene a todos hablando de la reactivación económica, porque si la producción no crece, quiere decir que no se están generando puestos de trabajo, quiere decir que hay mucha inestabilidad en las familias, en los hogares, en las personas, ¿verdad? La gente que sí tiene trabajo tiene temor de perderlo, y eso hace que la gente, aún teniendo el trabajo, no salga a hacer compras, o por lo menos compras grandes. Entonces vemos que, por ejemplo, el comercio de vehículos y todo lo que relacionado con eso, repuestos, etcétera, es uno de los sectores más golpeados. Y esto, pues esto es lógico, ¿verdad? Cuando uno prevé una crisis o uno tiene temor de perder el empleo, uno no hace grandes inversiones, uno no sale a comprar la casa, no sale a comprar carro nuevo, uno guarda los inquietos para ir al súper o a la pulpería a comprar lo que necesita para comer, ¿verdad? Entonces, los sectores, digamos, de consumo suntuoso, los cines, lo que es entretenimiento en general, también están viendo una disminución en sus ventas. Y si a esto le agregamos que la entrada en vigencia del IVA ha provocado, por un lado, mucha confusión, ¿verdad? Y por el otro lado, incrementa los costos de los servicios, de algunos servicios que antes consumíamos sin pagar impuestos, ¿verdad? Ir al salón de belleza, ir al gimnasio, los médicos al final de cuentas tienen el IVA, pero se lo devuelven a uno, ¿verdad? Pero hay otros servicios médicos que sí le cobran a uno el 4%, ¿verdad? Entonces, hay una serie de servicios que consumimos y que se han encarecido, y eso deja menos dinero en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Para consumir otras cosas. Entonces, hay un entorno que, como decía, si uno ve las cifras macro, uno podría decir, bueno, no está tan mal. Hay países que están decreciendo, Costa Rica todavía tiene crecimiento positivo, la inflación sigue estando baja, pero bueno, está baja, pero ya ha empezado a subir, ¿verdad? En los últimos años hemos estado, digamos, el Banco Central proyecta la inflación en un rango, y ellos dicen, bueno, le apuntamos al 3% más menos 1, o sea, 1 para abajo, 1 para arriba, ¿verdad? Entonces, si la inflación queda entre 2 y 4%, el Banco Central está contento. En los últimos años habíamos tenido una situación donde la inflación más bien estaba por debajo del 2%, después en los últimos tiempos se había quedado en el orden del 2%, ahora sí hay indicios de que está empezando a trepar un poco, ¿verdad? Entonces ya andamos hablando de una inflación en el orden del 2.4, 2.5, y se espera que hacia final de año sea todavía un poco más alta. Dentro del rango que da el Banco Central, o sea que para el Banco Central estamos bien, pero hay que prestarle atención a la situación, porque usualmente cuando uno tiene una situación de una economía que se contrae, uno esperaría que no haya presión sobre los precios, y sí está habiendo presión sobre los precios, ¿verdad? O sea, se empieza a notar que hay bueno, el mismo IVA puede tener un impacto sobre los precios, pero hay otros factores de la política monetaria que hace que la inflación ya no, o sea, que ya no podamos desentendernos de la inflación, ya hay que empezar a prestarle atención a la inflación. Vamos quizás hablando más de lo general hacia lo específico, y una pregunta que yo sé que es difícil de contestar, pero esa desaceleración continua que se viene viviendo en los últimos tiempos, y ese diagnóstico que usted hace, ¿podría llevarnos eventualmente a una recesión? A esa palabra que asusta a tanta gente y que muchos no quieren mencionar. Sí, a ver, recesión, digamos que la diferencia entre recesión y desaceleración es que la economía sigue creciendo, pero cada vez más lentamente. Exacto. Y recesión es cuando la economía más bien empieza a encogerse, a contraerse. Entonces técnicamente uno habla de que hay recesión cuando hay 2 trimestres seguidos, o sea, medio año seguido de contracción de la economía. Ciertamente, si no se atiende la situación esta de la desaceleración, podríamos eventualmente caer en una recesión. No es que estamos ya al borde de eso, pero sí, bueno, como le decía, hace 4 años estábamos creciendo al 5% según el IMAE, hoy estamos creciendo al 1.6%, ya nos estamos acercando peligrosamente hacia el 0, ¿verdad? Y a caer por debajo del 0. Pues si no se atiende la situación, podríamos llegar a caer en una recesión. Pues, perdón, Fabricio, usted hablaba del tema de
o sea, lo que quiero decir es si el Banco Central debería enfocarse en lo que está haciendo o debería enfocarse más en el tema del desempleo, porque normalmente es algo que no abarca y es parte de su responsabilidad, ¿no cree? La responsabilidad primordial del banco, y así está por ley, pero no solo por ley. Cuando uno estudia teoría monetaria y política monetaria, el Banco Central debe de concentrarse en mantener la estabilidad de precios. Porque la estabilidad de precios es crucial para que uno pueda hacer proyecciones. Si yo voy a abrir un negocio, una pulpería, un salón de belleza, que yo pueda hacer proyecciones razonables de lo que va a suceder en los próximos meses. Cuánto me van a costar las materias primas, cuánto me va a costar la mano de obra. Cuando la inflación se dispara, entonces ya uno no sabe si todos los meses va a haber incrementos salariales, si el shampoo que yo compraba antes me costaba 3,000 colones y ya el próximo mes me va a costar 3,500 y dentro de 3 meses me va a estar cobrando 4,000, y entonces se vuelve mucho más difícil por la peluquera saber cuánto cobrar, ¿verdad? Entonces, el papel primordial del Banco Central es mantener la estabilidad de precios, la estabilidad del tipo de cambio. Y así lo establece la ley. Después hay objetivos subsidiarios, objetivos secundarios en la ley que dicen que sí, que el Banco Central debe ayudar a velar por el pleno empleo de los recursos. Pero los temas de desempleo, realmente a quien le corresponde resolverlos es al Poder Ejecutivo. O sea, desde la política fiscal y no tanto desde la política monetaria. Y ojo lo que está pasando. El Banco Central ha venido bajando las tasas de interés. Se espera, cuando uno baja las tasas de interés, que esto tenga un efecto de reactivación económica porque se supone que se vuelve más barato el crédito. Pero cuando empieza a subir la inflación, ya el Banco Central no puede seguir manteniendo las tasas de interés bajas. Eventualmente dice, si prevé que la inflación se le puede salir de control, más bien va a tener que volver a subir las tasas de interés. Exacto. Y por eso es que la función primordial del banco hay que definirla claramente como estabilidad de precios. Porque si usted le dice, no, ahora encárguese del desempleo, bueno, baja las tasas de interés, provoca un ciclo inflacionario y entonces quedamos peor, ¿verdad? Entonces el tema del desempleo, el tema de la reactivación económica, dije anteriormente que desde la política fiscal, en realidad no es desde la política fiscal. La razón por la que Costa Rica ha caído en esta situación donde el crecimiento del producto ha venido cayendo durante ya tantos años, pero no solo eso. Pobreza estancada en más del 20% durante más de 20 años. El desempleo, que ya llevamos más de 5 años con un desempleo promedio cercano al 10% y que ahora en los últimos 6 meses se ha disparado. Ya tuvimos un indicador del 12% en diciembre, 11,3% en marzo, y muy probablemente cuando salgan los nuevos indicadores de pobreza va a volver a crecer la pobreza, porque a mayor desempleo, mayor pobreza. Entonces, eso hay que atenderlo desde otra parte, y eso tiene que ver mucho con reformas estructurales que necesita la economía costarricense, que ha perdido competitividad. Precisamente, bueno, tengo 2 preguntas, pero por lo que usted acaba de decir, la que tenía de segunda la voy a hacer de primera. Precisamente uno de los grandes temas o de las grandes inquietudes del pueblo en general es, aquí se habló de un plan fiscal, se aprobó un plan fiscal que se vendió como pues parte de una solución, pero hay otros elementos en los que no se ha trabajado. Usted habla de pobreza, habla de desempleo, bueno, estamos hablando de reactivación económica, y usted habla de algunas reformas. ¿Cuáles reformas y por qué no se han hecho? ¿O por qué cree usted que no se han hecho hasta el momento? Porque entonces, al venir un plan fiscal, al venir la implementación del IVA, la sensación, viendo al mismo tiempo que crece la pobreza, viendo al mismo tiempo que crece el desempleo, viendo al mismo tiempo que no hay un plan serio de reactivación económica, es lo que hace a la gente sentir ese desánimo y de alguna manera retraerse a hacer algunas cosas. Hablo de, por ejemplo, comerciantes que prefieren entonces despedir empleados o limitarse en los gastos precisamente porque no saben qué es lo que viene, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, yo le digo cuáles reformas y después usted me ayuda a definir el por qué. Usted que ha estado en la Asamblea Legislativa, porque ahí es donde se traban las carambadas. Claro. Reformas estructurales, vea, si usted le pregunta a los empresarios qué los detiene, qué es lo que hace que usted no pueda
ampliar su fábrica, contratar más personal, abrir un segundo turno, etcétera, y le van a decir los costos de la electricidad son muy altos. Le van a decir los costos de contratación son muy altos. Tramitología. Sigo con los costos de contratación. Okay, de acuerdo. Costos de contratación son muy altos. Por un lado, porque el código laboral es muy rígido. Es un código de 1943. En 1943 no existía el Internet y todos los cambios que esto ha introducido en la forma de contratar a las personas y en la forma de trabajar de las personas. Entonces, cuando hablamos de que en Costa Rica no hay jornadas flexibles y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos está afectando seriamente. Pero por el otro lado también tenemos los incrementos en los costos de la seguridad social, ¿verdad? Entonces, a veces la gente no lo entiende. Si yo le ofrezco un trabajo por 500,000 colones, o sea, su salario para llevarse a la casa son 500,000 colones, a mí ese salario me cuesta 780,000 o 800,000 colones, porque yo tengo que pagar yo tengo que pagar caja, yo tengo que pagar el INS, el INS, el IMAS, otro montón de cosas, ¿verdad? Y además subsidiar al Banco Popular, porque lo contraté a usted, y entonces pues esto eleva muchísimo los costos de contratación. Después sí, tramitología también, ¿verdad? Tenemos desde hace, no sé, 30 años, los gobiernos vienen, 25 años, todos los gobiernos han tenido programas de simplificación regulatoria, de mejora regulatoria, cada uno le ha puesto otro nombre, reducción de trámites, mejora regulatoria, etcétera, desregulación. Y seguimos viviendo en una maraña regulatoria insoportable, ¿verdad? Entonces, si usted quiere construir su casa, bueno, ahora parece que están simplificando el tema en Setena, ¿verdad? Pero usted se va a construir una casa de 120 metros cuadrados o de 80 metros cuadrados y tenía que ir a Setena a obtener un permiso. Ahora parece que lo van a cambiar a una declaración jurada para simplificarlo. Pero para absolutamente todo eran trámites y trabas por todas partes, ¿verdad? Entonces, hay una serie de reformas que son más de tipo estructural, ¿verdad? Ese cambio en el código laboral, hay que ver qué hacemos con la seguridad social porque se ha vuelto excesivamente cara. En el gobierno de Oscar Arias metieron 11,000 funcionarios en la Caja Costarricense del Seguro Social, prácticamente ninguno era de las ciencias médicas, la gran mayoría eran administrativos, entonces eso lo que hace es incrementar el costo fijo sin mejorar la calidad del servicio. Entonces seguimos teniendo listas de espera de 3, 5, 7 años, ¿verdad? Pero el costo se ha elevado. Entonces, ¿qué hemos hecho en el país en los últimos años? Subimos los impuestos, subimos las cuotas de la seguridad social, subimos la electricidad a lo loco, a lo bestia, ¿verdad? Porque hace 10 años, 15 años, Costa Rica, uno de sus factores competitivos era el bajo costo de la electricidad, además de que era una electricidad amigable con el ambiente, ¿verdad? Porque tenemos mucha generación con recursos renovables, y ahora pasamos a ser uno de los países más caros del continente americano en electricidad. O sea que nos hemos descuidado, nos hemos dormido en los laureles y esas reformas no se hacen. Entonces, entremos ahí al porqué, ¿verdad? La mentalidad estatista que nos han inculcado en este país en los últimos 70 años, esa mentalidad de que papi Estado me resuelve absolutamente todo. Y lo vemos en cosas tan sencillas como cuando alguien va y construye una casa en la orilla del cauce de un río, después hay una inundación y esa casa queda destruida, y van y entrevistan a la persona y la persona lo primero que dice es: no ha venido nadie del gobierno a ayudarme. Y no es que yo no crea que el gobierno no tenga que ayudar, pero, a ver, yo construí una casa para mi familia, yo soy responsable de brindarle un techo a mi familia, y si yo la construí a contrapelo de las regulaciones que me decían que de ese río me tenía que retirar 14 metros por el riesgo de inundación, y lo construí a 3 metros del río, pues entonces hay una responsabilidad personal que hay que empezar a asumir, ¿verdad? Pero aquí creemos que papi Estado nos resuelve todo. Le tenemos miedo a la competencia, entonces no hemos querido abrir los mercados eléctricos. Estamos enamorados del pasado y entonces no queremos reformar el código laboral. Don Eli, a ver, usted al principio de esta disertación final, usted decía, de esta última respuesta, usted decía que en la asamblea es donde se entraba todo. La
la Asamblea es un ente político, y cuando Sí. usted ve que los partidos responden muchas veces a intereses representativos de sectores de industriales y cámaras y un montón de cosas más, ahí es donde uno termina de entender si es que de verdad los representan o están representando sus propios intereses económicos, tanto en gobierno como otros partidos. Entonces la pregunta es, ¿será que está privando el interés personal de unos pocos, o una mala representación y mala comunicación de sectores grandes, empresariales, industriales, o qué es lo que está pasando desde su punto de vista? Porque el diagnóstico es muy claro, lo que deberíamos hacer es casi que transparentemente claro, pero no pasa. O sea, por ejemplo, en la caja está haciendo fila la directriz para permitir apuntes a las empresas, un escalonamiento en las cargas sociales, y el Ejecutivo no quiere darle prioridad a eso. Ya está en la caja. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿a quién responden entonces los entes políticos que están en la Asamblea? Bueno, es una muy buena pregunta. Y nuevamente, bueno, Fabricio, que ha estado ahí en la Asamblea, la conoce bastante mejor. Yo la veo desde afuera y la critico desde afuera, ¿verdad? Pero, a ver, si los grandes, si los gremios empresariales fueran los que controlan a los diputados, en Costa Rica hace rato se hubiera abierto la generación eléctrica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente lo que tenemos en Costa Rica es una situación, o sea, el modelo de desarrollo de Costa Rica se ha, si queremos usar una palabra fuerte, prostituido, y se ha convertido o sea, en realidad lo que tenemos es un montón de grupos de presión que dicen que saben que como dice, el que tiene más galillo traga más pinol, ¿verdad? Y entonces tenemos por un lado los empresarios, tenemos por otro lado los sindicatos de empleados, tenemos a las cooperativas, tenemos grupos de presión, y el ciudadano de a pie queda sin representación, ¿verdad? Y tenemos un sistema electoral donde los diputados llegan por listas cerradas, donde el ciudadano no tiene el derecho de elegir cuál es el diputado por el que quiere votar, cuál es el diputado que verdaderamente me representa. Entonces dicen, a mí me gusta Fabricio Alvarado porque yo creo en los valores que él promueve, voy a votar por su partido, ¿verdad? Pero bueno, voto por su partido, y en la lista de diputados del partido de Fabricio viene gente buena y gente no tan buena. Tal vez el que me representa a mí en mi provincia no necesariamente es el mejor representante para mí, ¿verdad? Entonces, de eso se trataba ese proyecto de ley que ya le dieron muerte en la Asamblea Legislativa, el de Poder Ciudadano ya. Yo no soy técnico en materia electoral, yo no puedo decir si ese proyecto era perfecto o había que mejorarlo o era muy malo, pero por lo menos de lo que se trataba de ese proyecto era de darle al ciudadano el poder de decidir en mi cantón o en mi distrito electoral. Yo voto directamente por la persona, aunque esa persona puede pertenecer a un partido, pero yo voto directamente por la persona que yo sepa que me va a representar. Creo que con ese proyecto pasó lo que ha pasado con otros proyectos, que tenía cosas buenas, pero tenía otras no tan buenas. Y quizá el mezclar eso que usted menciona, que pues me parece que es bastante sensato, el pensar que la gente pueda escoger a las personas que realmente los representan, pero lo mezclan con el tema de aumentar la cantidad de diputados, lo que generó pues un ruido importante, y que pues en ese caso, si hablamos de representar al pueblo, el pueblo no está de acuerdo en aumentar la cantidad de diputados. Generó un ruido importante, sí, estoy de acuerdo, pero generó un ruido importante porque se impuso el populismo. Porque usted estuvo dentro de la Asamblea Legislativa y usted sabe, y además usted estuvo en solitario. Usted era el único diputado de su fracción. Bueno, entonces usted sabe que para un diputado es muy difícil conocer de absolutamente todos los temas. Claro. Y si un diputado termina estando en la Comisión de Agropecuarios, en la Comisión de Hacendarios y en la Comisión Especial de los Derechos de la Mujer y en 7 comisiones, mentira que se va a hacer especialista en nada, ¿verdad? Entonces, incrementar el número de diputados no necesariamente es una cosa mala. Incrementar el número de diputados permitiría que haya diputados que se especialicen en ciertos temas. Si usted ve Estados Unidos, es una situación completamente diferente, pero si usted ve Estados Unidos, ¿de dónde salen en Estados Unidos los expertos en seguridad nacional que terminan siendo el asesor de seguridad nacional del presidente o el secretario de defensa? ¿De dónde salen?
la mayoría son senadores o congresistas que han pasado 10, 15 o 20 años en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso, ¿verdad? Entonces se especializan en esos temas. Y aquí en Costa Rica lo que tenemos es que desechamos la experiencia y además no diversificamos, esparcimos al diputado tanto que al final el diputado no se puede especializar en nada, ¿verdad? Entonces, si usted tiene más diputados, probablemente no necesita tantos asesores. Si usted es un diputado en solitario, usted necesita los 6 o 7 asesores que le permite el reglamento legislativo, porque usted necesita a alguien que sepa un poco del tema agropecuario, alguien que sepa del tema económico, alguien que sepa del tema legal, alguien que sepa del tema turístico, etcétera, derechos humanos, ¿verdad? Y entonces usted termina necesitando esa cantidad de asesores. Si usted incrementa la cantidad de diputados, no solo permite la especialización, sino que podría reducir la cantidad de asesores, ¿verdad? Sí, el ruido que se generó es más que todo por un tema de costos en la situación fiscal en la que estamos y todo eso. Pero bueno, ese es otro tema, pero sí, yo tenía otra pregunta, la voy a hacer después de la pausa. ¿Está bien? Eso le iba a decir, que vamos a ir a una pausa. Antes saludamos aquí en el Facebook a Samuel García, a Johnny Espinosa, por acá Eric Gulate, el amigo Eric Gulate que está en sintonía, pues, por acá anda Gilbert también, ¿verdad? Samuel, Abraham Álvarez, Rogel Valverde, tengo a Katy que nos dice que oscuro panorama tiene el país, Oscar Alberto Suárez, Abraham Álvarez, Gerardo Soto, Walter Madrid, Leonardo Escobar, allá en Nandayure, José Mario Lara, Charlie Sancho, Nelson, Doris Rojas, Adrián González, Jen Corrales, Porfirio García. Bueno, qué cantidad enorme de gente estaba en este momento sintonizada en el desde Miami, uno de ellos desde Miami, me refiero a don Johnny Espinosa, que nos desde Miami nos saluda, sí, así es. Saludos al vecindario, dice, saludos, aquí estamos en Vecinos CR, recuerde darle like a Vecinos CR, necesitamos menos de 74 personas ya para llegar a 1000, así cuál será el vecino número 1000, lo vamos a saber hoy antes de que termine el programa, yo estoy seguro que sí. Vamos a un corte y regresamos, estamos con Eli Feinstein hablando de economía y venimos a hablar de temas más escabrosos todavía, estamos ahondando en el problema. Ya venimos. Vecinos, esto es serio. Ya volvemos porque aún nos queda tiempo. Academia de Artes Metamorfosis y Asociación Creados a tu Imagen presentan Metamorfosis, transformando mi interior. Sábado 27 de julio, 4 de la tarde, Auditorio Nacional, Museo de los Niños. Acompáñanos y sé parte de una obra de música, teatro y danza que transformará tu vida. Además, con la compra de tu entrada bendecirás a los niños de la asociación Creados a tu Imagen. Valor de la entrada 5,000 colones. Te esperamos en Metamorfosis, transformando mi interior. Vecino, disculpe, usted vecina, póngame atención un momento. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, Fabricio Alvarado, Francisco Prendas y Mónica Araya los esperan en el programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas. Todos los días les esperamos con la fe de que juntos salgamos adelante en Costa Rica. Vecinos, su programa para conocer la verdad y tomar buenas decisiones. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Radio Actual 107.1 FM. Búsquenos también en Facebook como Vecinos CR. Fulgrim es un conjunto de hortalizas, frutas y vegetales orgánicos como espinacas, brócoli, espárragos, espirulina, manzana y banano verde. Fulgrim contiene vitaminas y minerales, es rico en aminoácidos y proteínas, es un producto endulzado con stevia libre de gluten y totalmente vegano. Reduce el colesterol, triglicéridos, altamente digestivo debido a que contiene probióticos naturales. Contiene antioxidantes, los cuales le dan características anticarcerígenas, rico en clorofila y selenio. Disminuye el apetito y ansiedad y mejora el sueño. Adquiera Fulgrim en Macrobiótica Mi Salud, en el edificio Omni en San José. Teléfono 22 23 78 19. Búsquenos en Facebook como Vecinos CR. Don Eli, el equipo de reactivación económica del actual gobierno, que en teoría por eso, y esa fue la principal razón de ser de la alianza PAC, específicamente con el PUSC, ¿verdad? Y Edna Camacho y todo su equipo, ¿ha funcionado? Sí, no, ¿y por qué? Y lo digo porque usted es conocedor en el tema, ha sido crítico, lo han criticado y usted va a seguir criticando también. Así es. Es una pregunta difícil de responder,
porque si ha funcionado, hay que preguntarle al presidente de la República si ha funcionado para lo que él quería hacer, ¿verdad? Que no necesariamente es lo que uno quisiera, pero es lo que él quería hacer. Le funcionó para la aprobación del plan fiscal, ¿verdad? Que era uno de los objetivos que tenía, de hecho, prácticamente todos los partidos políticos que participaron en la elección del 2018 tenían en su plan de gobierno la aprobación de un plan fiscal, de alguna manera, hasta el Movimiento Libertario, ¿verdad? Así que, ¿cómo se llama? O sea, en todo el espectro había una coincidencia en que las finanzas públicas del país estaban en una situación muy complicada y que hacía falta hacer algo al respecto. En cuanto a reactivación económica, a mi juicio, queda debiendo, ¿verdad? Yo estoy ahora en el medio de una polémica con el equipo económico del gobierno porque yo me di a la tarea de revisar las minutas de lo que yo llamo el Consejo Económico. Ellos lo llaman área de... ya se me olvidó. Nombre muy PAC. Área de no sé qué para el crecimiento y... de no sé qué. La no sé qué. Me di a la tarea de revisarlas y la primera sorpresa es solo hubo 3 reuniones entre mayo del 2018 y junio del 2019. Un año y medio, casi año y medio. 14 meses, 13, 14 meses, ¿verdad? 3 reuniones. Y entonces, por supuesto, yo critico eso, ¿verdad? Pero además, cuando reviso las actas, las minutas, resulta que prácticamente todo el tiempo lo dedicaron a hablar de una directriz presidencial que emitieron para pedirle a los bancos estatales mejorar la eficiencia, disminuir los márgenes de intermediación, etcétera, que a mí me parece que es una buena directriz, pero que está muy lejos de resolver los problemas económicos del país, ¿verdad? Ellos me responden y me dicen que... Pero casi no hablan de empleo, por ejemplo. No hablan nada de empleo, no hablan nada o sea, a mí me sorprende que en las minutas no se refleja que se hayan reunido y hayan dicho, señores, a ver, la economía se nos está estancando, el desempleo está creciendo, ¿qué hacemos al respecto, verdad? Eso me sorprende tremendamente. Las metas de la directriz, como decía, a mí me parece que la directriz es buena, pero es muy modesta, no es algo que va a provocar que el país empiece a crecer a lo loco porque los bancos van a reducir las tasas de interés 5 puntos o algo así por el estilo, ¿verdad? El sentir es que el problema es tan grande y tan complejo que una directriz que aunque sea buena es tan sencilla y tan pequeña, pareciera como que no le quisieron entrar al tema, ¿verdad? O lo ignoraban. Bueno, ellos me contestan en el artículo de respuesta, me dicen que por supuesto que las actividades de ellos no se limitan a lo que quedó consignado en las actas, ¿verdad? O en las minutas. Y entonces dan un listado de cosas que están haciendo, empezando por el plan fiscal, el proceso de admisión a la OCDE, hablan de algunos procesos de simplificación regulatoria que han hecho, sobre todo en el Ministerio de Salud y ahora en Setena. O sea, hablan de algunas medidas, ¿verdad? Pero, nuevamente, ya no solo las actas o las minutas, sino que además en el artículo en el que me responden, artículo firmado por 5 ministros y el presidente del Banco Central, ¿Qué ¿verdad? Poder, Eli, qué poder. Aparentemente les molestó tanto que escribieron el artículo y ni siquiera mencionaron mi nombre, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Suele pasar. Sí. Por cierto, para evacuar la duda, se llama Área de Articulación Presidencial para la Estabilidad y el Crecimiento. Eso. Gracias. Oiga, hay que sacar el rato para escribir ese nombre. Por supuesto, bueno, para escribirlo no. Para idearlo. Para idearlo, ¿verdad? Pero bueno, nuevamente, lo que se ve tanto en las minutas como en ese artículo en el que me responden ellos, es que no tienen esta visión de las reformas estructurales que el país necesita. Y conste, una reforma estructural no es rápida y no surte efectos inmediatos. Pero si usted tiene un programa de reformas estructurales y lo publica y dice, hacia aquí vamos y esto es lo que vamos a hacer, vamos a ir paulatinamente, pero vamos a modernizar el código laboral, vamos a promover mayor apertura en el sector eléctrico, diferentes medidas, ¿verdad?, que podrían generar confianza, que al final de cuentas eso es lo que hace falta en este momento. Son medidas que, aunque su impacto no sea inmediato y su implementación sea lenta, al momento en que ya
se sabe que hay una dirección clara, genera confianza en el sector productor y entonces puede cambiar ¿cómo se llama? Este pesimismo imperante en el país, ¿verdad? Que de hecho quiero aprovechar este instante, Fabricio, y esto le interesa mucho a usted, porque yo sé que hay gente de cámaras que nos están escuchando y ha habido algunos interlocutores en las cámaras que han estado diciendo que, por ejemplo, Fabricio, en mi caso también, gente allegada a nosotros políticamente, somos comunistas. No sé de dónde sacan eso, pero lo están diciendo, ¿verdad? Parte de un discurso de mío. Yo sabía que se iba a reír don Fabricio cuando yo dijera eso. Y lo quiero mencionar porque ahora que usted mencionaba OCDE, que ha sido uno de los puntos altos de los últimos meses, precisamente en la Asamblea Legislativa, donde se ha agilizado mucho el trabajo de OCDE, el presidente de la Comisión OCDE ha sido un diputado afín a nosotros, que es Jonathan Prendas, que es el presidente de la Comisión OCDE, y que ha sido gestor de la rapidez y la eficiencia con la que ha trabajado y un aliado coordinador del gobierno para OCDE, que es la inclusión del país en esta organización para buenas prácticas, para mejor calidad de vida, así lo llaman ellos. Algo que está muy lejano de esa nomenclatura que nos han querido poner últimamente, que ya esa sí es la última. Ya ahora sí es cierto que no sabía yo que podían decir que nosotros éramos comunistas, pero lo dicen. Y que este comentario va con todo cariño para algunas cámaras y sobre todo algunos interlocutores en cámaras. Pero eso era, don Fabricio. Me acordé ahora que mencionó Eli el tema de OCDE. Si me deja, seguimos atravesándole el no caballo hay problema. Pero en todo caso usted es el invitado y nuestro interés es que usted sea quien más hable, entonces tranquilo, adelante. Pura vida. No, pero decía Fabricio antes, qué confianzudo yo. Decía don Fabricio antes. Amigos, aquí entre vecinos estamos entre vecinos. Es así. Muchas gracias. Pero sí decía Fabricio antes que, digamos, por ejemplo, el proyecto de ley de la reforma de los diputados, de la forma de elegir los diputados, tal vez llegó en un momento poco adecuado porque estamos en una crisis fiscal y entonces aumentar el gasto no era lo mejor en este momento, a pesar de que el proyecto desde su globalidad era bueno, ¿verdad? Bueno, lo mismo está sucediéndonos con la OCDE. Claro. El proceso de admisión a la OCDE puede a la larga llevarnos a adoptar mejores prácticas y de alguna manera agilizar y eficientizar al gobierno. Pero ahora, en este momento, en el corto plazo, lo único que está haciendo OCDE por Costa Rica es incrementar los costos de absolutamente todo. Los costos para el sector privado de reporteo de absolutamente un montón de carambadas. Realmente tampoco está llegando a un buen momento, ¿verdad? Esto, en buena medida, hay que achacárselo al gobierno anterior, que este proceso empezó desde el gobierno de Laura Chinchilla y el gobierno anterior prácticamente lo puso en el congelador, ¿verdad? Hubiera llegado... Creó un gran problema porque hubo que correr con un montón de proyectos. Claro, hubiera llegado en otro momento y tal vez ahora no estaríamos teniendo estos problemas, ¿verdad? Pero lamentablemente OCDE no es una medida para la reactivación económica, ¿verdad? Yo tengo varios comentarios acá que me interesa leer, que son realmente importantes. Y los leo y después entro con un tema que me llamaba la atención de lo que usted hablaba sobre este grupo que se reúne y que pues se supone debería reunirse de manera más seguida, por lo menos una vez al mes deberían reunirse. No creo en un momento en el que el tema de la reactivación económica está es tan urgente, ¿verdad? Son varios, son muchos, pero por ejemplo aquí Ever Lasbarré o algo así se dice: la reforma de Poder Ciudadano buscaba un sistema de elección que podría dejar a un solo partido con el control de la Asamblea. Es antidemocrático. Bueno, es la opinión de don Ever. Eli, como analista político, es muy buen economista, dice. Bueno, ahí encontraremos de todo, ¿verdad? Y vieran nosotros los cariñitos que nos mandan, don Eli. Sí. Dice... este ha sido de los más amables que he recibido. Sí, yo. Bueno, muy bien. Samuel García dice: ya es hora de escuchar al pueblo, dejar la imposición y tomar la inclusión social. Si usted me permite, a don Heber le recomiendo que entre al sitio web de Poder Ciudadano ya, porque ellos hicieron simulaciones de cómo hubieran resultado las últimas, 4 o 5 elecciones del país, usando la metodología del proyecto de ley, para que se dé cuenta de que no es cierto de que esto promovía un partido único. Ok. Luego dice Mauricio Quiroz: ¿no será que esas conversaciones son solo un parche para calmar a las masas y seguir con una agenda global? Es tiempo de que el gobierno escuche al pueblo, dice Erling Rayo, pero con soluciones reales y no con cortinas de humo como lo viene haciendo el PAC. Luego, excelente programa con don Eli Feinsack, dice Doris
Rojas, Álvaro Ávila dice, el gobierno apuesta todo a la recolección de impuestos y deja de lado la reactivación económica y todas las posibilidades que ello implica. Olman Castro dice, una pregunta, ¿ustedes creen que el recorte de impuestos indirectos como el de los hidrocarburos y otros ayuda a la reactivación económica? Y bien, yo quisiera entrar, o más bien pues hablar del tema de la comunicación. Bueno, usted hablaba de que pues precisamente tal vez podría generar alguna calma en el pueblo si se comunicaran. Esto es un problema que me parece el gobierno, y particularmente el gobierno PAC, que tiene ya 5 años y un poco más, ha tenido desde sus inicios, pero me parece que le he visto agravarse en este último año y 3 meses, el problema de la comunicación entre ellos, que siempre fue un problema serio en la administración Solís Rivera, pero también comunicación hacia el pueblo, ¿no? Sí. Yo tengo una visión muy distinta al tema de la comunicación, para serle franco. Si usted se va un poco más para atrás, recuérdese que en el gobierno de doña Laura Chinchilla fueron y sacaron a Francisco Chacón de la Asamblea Legislativa para ponerlo ministro de Comunicación, porque la misma queja, la comunicación no estaba funcionando, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, también el de Oscar Arias, anterior al de Laura Chinchilla, decían, no, la comunicación no es buena, no está funcionando. El problema no es de comunicación, el problema es que cuando usted no tiene acciones concretas que la gente vea y sienta, no hay nada que usted pueda comunicar. Cuando usted necesita contratar a un ministro de comunicación para que se vaya a escarbar, a ver, entre lo que usted ha hecho, 3 o 4 cositas que medio usted pueda cacarear, es porque usted no ha hecho nada trascendental. Recuerde, a ver, ¿a dónde nos llevó la comunicación a este país hace 3 años o 4 años? El gobierno de Luis Guillermo Solís no había hecho absolutamente nada y no hizo nada más que meternos en un hueco fiscal, pero arregló el puente de la Platina. Y después de que arregló el puente de la Platina, se montó en una ola de popularidad a punta de comunicación. Claro. Nosotros somos el gobierno que sí resuelve los problemas. Perdón. Sí, no de discurso, pero no de hacer. Este es el único país del mundo donde el arreglo de un puente, primero, toma 10 años y segundo, se convierte súper caro. O sea, básicamente lo que usted nos dice... El arreglo de un puente se convierte en noticia nacional. Claro, en cualquier otro país, tal vez en las noticias del cantón sale, bueno, por cierto, ya arreglaron el puente o están arreglando el puente para que la gente sepa por dónde desviarse. Qué sé yo. Aquí en Costa Rica, un puente de 5 metros, o de, bueno, no, el de la Platina no es de 5 o 7 metros, ¿verdad? Es un puente grande e importante, pero digo, aquí en Costa Rica, cualquier puente de 5 metros o de 15 metros que se haga, se convierte en noticia. ¿Por qué? Porque hay un ministro de comunicación atrás mandando comunicados de prensa a los medios de comunicación diciendo, presidente inaugura. Don Eli, preguntas puntuales que yo sé que son de desarrollo, pero que me gustaría para aprovechar los últimos minutos del programa. El plan fiscal, todo el mundo lo proponía, todos con diferente sabor. Pero dentro del plan fiscal venían ciertas cosas, venía el tema IVA, venía reforma renta, venía una amnistía para empresas en el tema de impuestos. El tema fiscal era necesario, y no solamente era necesario, sino que debería resolver los problemas fiscales de este país. El plan fiscal no resuelve los problemas fiscales del país. De acuerdo a las proyecciones del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, la ley aprobada debería de provocar un ajuste del orden del 3.7% del PIB para el año 2022. Pero estamos hablando de que el déficit anda en el orden del 6,5-7%, ¿verdad? Entonces, no estamos resolviendo la totalidad del problema. Ahora, esas proyecciones del Banco Central son demasiado optimistas. Sí, bastante. Porque cuando se hicieron en agosto, entre agosto y octubre del año pasado, las proyecciones del Banco Central del crecimiento de la economía costarricense para este año era 3.4. No va a llegar ahí. Y bueno, ya ahora esta semana el Banco Central admitió que cuando saque su revisión del programa macroeconómico a final de este mes, esa cifra viene revisada a la baja. No dijo cuánto, pero las empresas consultoras económicas como Ecoanálisis, la Academia de Centroamérica, CEFSA, etcétera, el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas, y ahora no recuerdo el nombre del Instituto de la Universidad Nacional, que también estudia temas económicos, todos están proyectando que el crecimiento económico del país se va a ubicar alrededor del 2%. Algunos dicen que un poco menos, algunos dicen que un poco más, pero alrededor del 2%. ¿Por qué es esto importante? Porque los impuestos
los principales impuestos en Costa Rica, el IVA y el de renta, que son los que más recaudan, gravan dos cosas. El IVA grava las transacciones y renta grava las ganancias. Bueno, cuando la economía crece menos o decrece, hay menos transacciones, o por lo menos menos transacciones de las que se esperaban, y las utilidades también son menores, ¿verdad? Entonces va a haber menor recaudación de lo que ellos proyectaban. Pero lo más grave es que 2/3 partes del ajuste, o sea, de esos 3.7 puntos que decía el Banco Central que iba a ser digamos, en lo que iban a mejorar las finanzas públicas, ¿verdad? 2/3 partes de eso dependía, en palabras del Banco Central, de la estricta aplicación de la regla fiscal. Que ya todas las organizaciones están saliendo. Hay un acuerdo de la Junta Directiva de la Caja para salirse. El presidente Alvarado, Carlos Alvarado, le dio un visto bueno a los rectores para salirse. La Corte Plena también anda con ganas de salirse, la Junta de Protección Social, las municipalidades, etcétera. Entonces, al final de cuentas, le están abriendo más huecos que un colador. Sí, al final, el 2.4 que usted menciona, que esas son 2/3 partes, no se va a cumplir. O sea, al final no va a tener el impacto que tenía. Exacto. Gasto público. Don Eli, el gasto público en este país es demasiado grande y no se está haciendo prácticamente nada. Eso afecta más. Un plan fiscal que además, no traía elementos importantes en reducción del gasto. Quizá en contención sí, pero en reducción no, ¿verdad? Hay que reconocer que para la historia de este país, de los últimos 25 años, la contención del gasto ya era un cambio importantísimo. De acuerdo. Todos los anteriores paquetes fiscales eran puras subidas de impuestos. Totalmente. Y aquí sí se esmeraron por meterle más importancia a la contención del gasto. El problema es que ahora las instituciones están zafando, ¿verdad? Pero el plan fiscal en su diseño eran 2.4 de contención y 1.3 de nuevos impuestos, ¿verdad? O sea que la mayor parte estaba sobre el lado del gasto. Pero no se ve un esfuerzo de recorte del gasto, ¿verdad? Claro. Porque al final de cuentas, recorte del gasto requiere de cerrar instituciones obsoletas, fusionar instituciones que están duplicadas, vender algunos activos que están, ya sea activos que están inutilizados y que el Estado ahí los tiene y nada más les representa un costo, o activos que están produciendo, pero que podrían ser bastante más eficaces en el sector privado, en un régimen de competencia, generando impuestos para mejorar la recaudación. Claro. Eurobonos, ¿sí o no? Pedían 6.000, 2.500, 1.500, ahora dicen que 1.500. Hay economistas que señalan que este año todo está cubierto ya, el gobierno tiene el dinero para cubrir todo el año, y que si se ocuparan estos eurobonos sería para enero del otro año, para las obligaciones del otro año. ¿Aprueba usted sí o no los eurobonos? En las condiciones actuales no. Pero no por satanizar a los eurobonos. Los eurobonos pueden ser una magnífica herramienta para mejorar el manejo financiero del gobierno. ¿Por qué? Porque mejor que las subastas de los lunes. Sí, claro. Porque las subastas, o sea, en las condiciones actuales y sobre todo en las condiciones del último año y medio, las subastas habían generado un endeudamiento de muy corto plazo y a tasas de interés muy altas. Okay. Y los eurobonos lo que hacen es permitirle a usted patear esa deuda a más largo plazo, con lo cual, digamos que se disminuye la cuota, para hablar en términos del crédito con el que se relaciona la gente, ¿verdad? Disminuye la cuota, pero además con tasas de interés más bajas. Entonces, por dos lados le disminuye la cuota. Cuando venía el plan fiscal decían que si no se daba el plan fiscal colapsaba el país. Ahora dicen que si no hay eurobonos también colapsa el país. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que si el país va a colapsar por la falta de eurobonos, no es por la falta de eurobonos, es por la falta de entrarle al recorte del gasto público, ¿verdad? Por eso yo decía, no hay que satanizar el concepto del eurobono. A mí lo que me preocupa es que le aprobaron los eurobonos al gobierno sin condiciones. Y en ese sentido, mejor 1.500 que 6.000 millones. Pero lo que debió hacer la Asamblea Legislativa, y yo esto lo he dicho en público 20 veces, es aprobarle los 6.000 millones a 5 años plazo, pero con requisitos escalonados. ¿Quiere los primeros 1.500 millones? Cierre Recope. ¿Quiere los segundos 1.500 millones? Cierre Habdeba. O sea, aquí estoy yo inventando requisitos. Claro. En la Asamblea Legislativa pudieron haber dicho, ok, vamos a amarrar
la aprobación de los eurobonos a que haya un verdadero esfuerzo de recorte del gasto. Y entonces, paso a paso, usted da, como en el mambo, usted da un paso y yo doy el otro, ¿verdad? Yo creo que ese forcejeo se está dando todavía. Pero ya le aprobaron los 1.500 millones y el próximo año, y déjeme decirle, ahí se los bailó Carlos Ricardo Benavides a todo el mundo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Con el cuento de no, vamos a recortarlo a 1.500 millones para no darle al gobierno todo lo que quiere, pero le regalaron 1.500 millones. Sin ninguna condición. Que no tenemos garantía de que el gobierno lo va a usar para canjear esa deuda cara por la deuda más barata, sino que bien podría resultar en un aumento del gasto público. Las autoridades económicas dicen que no, ellos juran que no van a aumentar el gasto público, pero por el otro lado, ojo, es que no nos desconectemos de la realidad. Consiguieron un crédito de $500 millones con la Corporación Andina de Fomento, un crédito de $850 millones con el BID. Hace un par de semanas vino por aquí una misión de Emiratos Árabes Unidos, que están interesados en comprar el puerto de Caldera y de desarrollar la infraestructura portuaria del Pacífico costarricense, cosa que me parece maravillosa. De hecho, en el mundo los grandes, los dominadores del tema portuario son los chinos y los árabes, ¿verdad? Pero además vienen y anuncian que quisieran ayudar a estabilizar las finanzas públicas del país. Y eso los periodistas no lo captaron, entonces no hubo muchas preguntas, pero al final de cuentas eso lo que quiere decir es, alguien fue a hablarle al emir o al jeque y le dijo, ¿a usted que le sobra plata? ¿Por qué no viene y nos echa un piquillo ahí en Costa Rica? $1.000 millones para usted no es nada, compre bonos de la deuda interna de Costa Rica y ayuda a la situación financiera. Y seguro el carajo dijo, bueno, sí, $1.000 millones, yo estornudo y me sale por la nariz, ¿verdad? Pero no es un negocio interesante para mí, deme algo más interesante. Entonces de ahí surge la idea de los puertos, ¿verdad? Claro. Entonces, si una cosa separada de la otra, muy bien, el manejo de los puertos, yo no tengo ningún problema en darles una concesión, por supuesto, una concesión en condiciones competitivas. No puede ser simplemente decirle, bueno, se lo vamos a dar a usted, no se lo regalo, ¿verdad? Que el tema del cierre de algunas instituciones y las que en este momento tienen duplicidad de funciones, etcétera, pues generaría N cantidad de desempleados que en este momento, ¿dónde? ¿Verdad? Los ponemos y si no hay un plan de reactivación económica. No necesariamente serio, ¿no? Tiene usted que generar mayor desempleo. Porque cuando usted analiza el tamaño del Estado costarricense, yo hace un par de años escribí un artículo donde usé 6 criterios para medir el tamaño del Estado. En 5 de ellos el Estado costarricense era excesivo. Había un solo criterio en el que no, y es en la cantidad de empleados públicos que hay como proporción del empleo. Costa Rica emplea más o menos al 15% de la fuerza laboral en el sector público, y eso nos convierte en un país de mitad de tabla para abajo en términos de que, o sea, hay países que contratan al 40, al 30, qué sé yo, hay países que contratan al 9, al 10%, pero entonces comparativamente eso no es tan grande. El verdadero problema en Costa Rica es que esa planilla, que de hecho es de las más pequeñas de la OCDE, es la más cara de la OCDE. O sea, nosotros en la OCDE estamos como en tercer o cuarto lugar en términos del porcentaje de empleados. O sea, el tema no es la cantidad de empleados, sino la remuneración. La remuneración. Okay. Pero entonces, vea, el MOP, por ejemplo, no tiene un ingeniero capaz de diseñar un puente peatonal, ¿verdad? Entonces las comunidades vienen y dicen, necesitamos un puente peatonal, y hay que sacar una licitación para hacerlo. Para contratarlo. Bueno, pero en Recope hay ingenieros y muy buenos, en Habdeba debe haber ingenieros y muy buenos. Entonces, cierre la institución que ya no sirve, traslade al funcionario que sí podría servir a una función donde tenga mayor valor agregado, y entonces no genera ese gran desempleo. Pero eso sí, el tema de empleo público, el tema de la remuneración del empleo público, ahí es donde está, como dicen los españoles, la madre del cordero, ¿verdad? Don Eli, vuelve un día de estos acá a tomarse un cafecito. Con mucho gusto. A todos les dice lo mismo, no les da café, dice que en la próxima les da café. La próxima, sí, para siempre quedar debiendo el café y tengan que venir. Involucremos a Otto, ¿verdad? Para que se acuerde de que me han prometido un cafecito. Sí, aquí. Listo. Indiscutiblemente que sí. Don Eli y don Feisa, muchísimas gracias por venir aquí a Vecinos. A ustedes las gracias. Muchas gracias, don Eli. No, aquí estamos y hay mucho por hacer. Ahí hay proyectos de movilidad horizontal que se han presentado, Nueva República ha presentado. Me quedó pendiente
su percepción con respecto al balance de fuerzas políticas en el país, pero lo vamos a dejar para que sea la primera pregunta la próxima. Don Fabricio, nos vamos. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces el lunes, nos oímos y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana aquí por 107.1 FM y por Facebook Live. Gracias por acompañarnos.